Bueno, está con nosotros, agradecemos su tiempo, sabemos que tiene una agenda apretadísima. Él es médico, urólogo, especialista en cirugía robótica, creo que es uno de los pocos en Paraguay. El doctor PhD Fernando Abarzúa. ¿Cómo te va, doctor? Qué gusto de verte después de... Carlos, bastante tiempo. Sí, en la mañana cada día creo que fue la última vez. Sí. Hace bastante tiempo. Bueno, doctor, un placer. Juan Carlos. Queremos hablar de Noviembre Azul y primeramente concienciar a nuestros congéneres acerca de esto que creo que es, en Paraguay por lo menos estadísticamente, encabeza la lista de tipos de cáncer que afecta a los varones. Exactamente, mira, muchas gracias por la invitación nuevamente para la audiencia, principalmente a los varones en nuestro mes, que tener en cuenta que el cuidado de la salud masculina ciertamente se remite a un mes que es noviembre, pero básicamente el cuidado debe extenderse a través de todo el año. Como mencionabas, se estima aproximadamente que 1.700 casos anuales estamos teniendo, de los cuales 600, un tercio por así decirlo, va a terminar en decesos. Es una enfermedad que se puede prevenir y en donde la prevención es vital y está bien reglado, los antecedentes, la edad, y aparte no es nada engorroso porque el varón asume de buena primera que una visita al urólogo implica examen físico y no es así. Romper ese paradigma, romper esos temores, que ya no es tan estricto, rígido como era hace 20 años atrás. Hoy por hoy en el medio, en el país, disponemos de muchísimos métodos diagnósticos, o sea que ya es mucho más ameno. Doctor, simplemente para hablar acerca de esto, hablamos de números, de estadísticas, pero a la hora de la verdad, el varón tiene miedo, vergüenza, no va al urólogo hasta que se siente muy mal. ¿Por qué se da eso, doctor? ¿Por qué es un tabú aún ir a un urólogo? Yo creo que va mucho en el tema de la masculinidad, el macho, ¿ya? Pero yo les puedo decir que afortunadamente, en los últimos 10 años, hace 8 años yo que estoy por Paraguay de vuelta, en este lapso de tiempo yo creo que el rol de los medios de comunicación, el rol de ustedes, el rol de las redes sociales ha hecho que cada vez más el varón también comience a preocuparse de su salud, que comience a ver que el hecho de visitar al médico ya no debe ser un problema y que al igual que en el sexo femenino las mujeres también deben someterse a estudios regulares y periódicos, porque ¿qué es lo que se ha demostrado? Esto ya está estadísticamente demostrado en el mundo que la prevención salva. Lamentablemente el cáncer de próstata es una condición que no da síntomas y ese es el mayor mensaje a la audiencia, no da síntomas y vas a tener síntomas ya en estadios muy tardíos de la enfermedad. Entonces, acá es fundamental a partir de una cierta edad la consulta. ¿Y hay algún signo, aunque no son los alarmantes, pero hay algo que te pueda llamar la atención y digas, algo no está pasando bien acá, necesito ir al médico? Mira, el primer mensaje y recomendación a la audiencia principalmente es que lo cierto es que el antecedente familiar, tu abuelo, tu papá, un tío, un hermano con antecedente de cáncer de próstata, tiene que ser el primer dato alarmante de que vayas a visitar al urólogo. ¿Cuánto en la literatura te dicen que a los 40, 45 años ya tenés que comenzar con ciertos estudios de sangre que son el PSA, que es simple, es banal, te haces una toma de sangre, se mide el PSA y te sentás con el urólogo a discutir cuál va a ser la estrategia o el plan de seguimiento. Si no tenés antecedentes familiares de los 50 años, ya podés acudir en forma tranquila de que probablemente estadísticamente no tiene por qué haber nada raro ahí. Y vuelvo a insistir, el cáncer de próstata no da síntomas, o sea, eso es lo peor, no da síntomas. O sea que lo único que nosotros tenemos como herramienta diagnóstica y preventiva es la visita regular, las mediciones de valores en sangre, tener esa curva de variación del PSA a través del tiempo, que va a ser el primer dato indirecto que nos va a decir, mira, ahora hay que hacer una resonancia, ahora hay que hacer un PET scan, ahora hay que hacer una biopsia, etcétera, etcétera.
Doctor, y además del cáncer de próstata también existen otros tipos de males como el cáncer de los testículos. Había una publicidad muy famosa años atrás de un jugador colombiano en donde contaban la importancia de palparse los testículos buscando algún nódulo, alguna situación anormal para poder asistir después al urólogo. ¿Eso se tiene que hacer cada tanto? ¿Se puede hacer directamente con el médico? ¿Cómo es la técnica, doctor? Bien, ese también es una buena pregunta, una buena recomendación al varón también, que a mis pacientes en mi práctica regularmente yo les explico que idealmente la palpación del testículo debe hacerse por lo menos 2 veces al mes. ¿Y en qué momento? En la ducha. ¿Por qué en la ducha? Porque estás con agua tibia, la bolsa escrotal se relaja y vos podés palpar toda la superficie del testículo y cuál tiene que ser el signo de alarma. También en el caso del cáncer de testículo no da dolor, vas a sentir un bulto, un área en el testículo que va a tener una consistencia, a diferencia del resto que normalmente suele ser laxo, vas a encontrar un área dura, pero indolora. Y la cuestión está de, bueno, la detección temprana. Vamos a la siguiente etapa. La cirugía. Estoy viendo acá y quiero comentarle a la gente, el doctor es especialista en cirugía robótica. Acá lamentablemente no tenemos este equipamiento. Usted va a operar creo que a Uruguay y Argentina. Así mismo es. Sí. Y en Paraguay, ¿de qué manera nos va a ayudar en el hipotético caso que en un futuro no muy lejano podamos tener un equipamiento de esta naturaleza? ¿En qué beneficia al paciente principalmente? Pues siempre acá el objetivo es el beneficio del paciente. Sí, en términos del beneficio al paciente, mira, estas son técnicas que surgieron en el año 2002 aproximadamente en el mundo. Ya han transcurrido 20 años. Como todo método terapéutico nuevo, ya pasó y ya superó la curva de donde se tiene que validar el método, donde tiene que ser reproducible. Mira, hoy por hoy en los Estados Unidos, en países civilizados, el 95 a 98% de los casos de cáncer de próstata se tratan con un robot. O sea que es impensable ir a cirugía abierta o cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque, de vuelta, los resultados ya han llegado a la madurez plena, que en medicina es importante eso, porque es medicina basada en la evidencia, en donde se ve que el tiempo de internación es menor, la preservación de las estructuras nobles, como ser los nervios que controlan la erección, la uretra que está asociada con la continencia urinaria, todo eso es mucho mejor y la balanza se inclina siempre a estos métodos. Si nosotros contásemos con estos métodos en Paraguay, nuestros connacionales se aliviarían de, primero, tener que viajar al extranjero. Segundo, todo lo que implica viajar al extranjero, que es costo, viaje, no es solo el moverte a otro lugar, en ciertos casos la barrera lingüística, porque o vas al Brasil, tenés que lidiar con el portugués, te vas a los Estados Unidos, tenés que lidiar con el inglés. De tener todo esto en casa sería una solución tremenda, porque realmente nosotros, si hablamos en términos ya comerciales, competitivamente en la región sería mucho más rentable en nuestro país. Primeramente la cuestión de costos, lo que significa que es para una inmensa minoría el acceso a este tipo de tratamientos. Y dos, también, pensando nada más desde el Estado, va a reducir ostensiblemente el costo operativo de los hospitales públicos en cuanto a la cantidad de internación, evitar cama caliente. El tratamiento en sí, lo que significa también, de hecho, un cáncer de próstata, medicación, un montón de beneficios también para el sistema de salud público. Asimismo, mira, en países, mira, los primeros datos grandes poblacionales que evaluaron todo lo que es costo-beneficio fueron los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia. Ellos en un comienzo, porque estas eran en un comienzo cirugías caras, y que ellos comenzaron a ver como en todo lo que ellos analizan, como tienen medicina socializada, empezaron a ver cuánto le costaba al sistema sanitario una cirugía robótica X. ¿Y en qué se tradujo al final? Que el paciente se queda menos tiempo internado, la reinserción social es más rápida. Y laboral también. Claro, y él vuelve a trabajar, se vuelve productivo más rápidamente y que al final del día el costo resulta ser menor, ¿ya? Perdón, y que yo creo que en nuestro país sería exactamente lo mismo, el tiempo de estadía hospitalaria.
En el Brasil ya se vio esto. En un comienzo en Brasil hay 100 robots ya hoy en todo el Brasil. En un comienzo las cirugías tenían coberturas parciales por parte del gobierno. Hoy por hoy tienen una buena cobertura. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario ya le demostró que este tipo de cirugías son mucho más rentables en términos de todo lo que ya mencionamos, reinserción social, el tiempo de hospitalización, y que se ve que en un comienzo es caro, pero si vos ves toda la secuencia de lo que implica una persona, 7 días, 10 días en el hospital, volver a trabajar al mes, todo eso suma en un sistema grande. Gente que nos quiera escribir, lo pueden hacer a través del WhatsApp. Vamos a aprovechar que está el doctor con nosotros también. Quieran hacer alguna consulta, háganlo a través de nuestro WhatsApp. Vamos a poner en pantalla el número telefónico. 0985-625-000 para la gente que quiera hacer alguna consulta. Mientras seguimos hablando con el doctor. Doctor, otro aspecto también que tiene mucho que ver con el tema del cáncer es el cáncer de pene. ¿Por qué se da este tipo de cáncer? Y cuando se habla de circuncisión, ¿es recomendable, no es recomendable? ¿Se hace mucho acá, no se hace? Mira, cada vez estamos viendo, al menos localmente, menos cáncer de pene. Siempre tenemos nuestros valores. Va directamente relacionado a condiciones, la higiene principalmente, ¿ya? El esmegma que es un promotor de los cambios locales, y las infecciones virales, específicamente el HPV. Como nuevamente hay mayor acceso a la información, hay mayor acceso a los sistemas de salud, afortunadamente va reduciendo esto. En relación a la circuncisión, el rol de la circuncisión también en un momento fue debatido bastante porque en los Estados Unidos la Sociedad Americana de Urología Pediátrica, en años atrás, aproximadamente en el año 2002-2003, sacan nuevas recomendaciones, porque esto era de rutina en el chiquito, ya se le hacía la circuncisión. ¿Y qué es lo que se comenzó a ver? Que a lo largo de la vida podía haber lesiones de la uretra en donde el prepucio, la piel que cubre el glande, podía ser usada en cirugía reconstructiva. Entonces cambian ahí las recomendaciones y ya tiene que haber condiciones muy particulares. La imposibilidad de retraer el prepucio, infecciones eso en el chico. En el adulto, si hay infecciones a repetición asociadas a la diabetes, en esos casos, bajo esos escenarios, nosotros indicamos la circuncisión básicamente, ¿ya? Quiero volver en este tema, doctor. Sí. ¿Cuesta mucha plata tener un equipo robótico de esta naturaleza? Mira, hoy por hoy los valores en el mercado fueron disminuyendo tremendamente. Por la demanda. Sí, por la demanda y porque surgieron en el mundo nuevos fabricantes. El único fabricante hasta hace 3, 4 años atrás era la compañía Intuitive de los Estados Unidos, que tenía el monopolio total del control de los robots en todo el mundo. Afortunadamente comenzaron a surgir otras compañías como Medtronic, después en Europa está el Versius, tenés la Vatera que está en Alemania, después en Japón que está el Hinotori, todo esto que están lanzando nuevas plataformas. ¿Por qué? Porque muchos hablamos el futuro de la medicina es la cirugía robótica. No, mentira, es el presente y de ahora en adelante esto va a ser, todo se va a basar en una plataforma robótica, porque no solamente se aplica a urología, se aplica a coloproctología, se aplica a ginecología, se aplica a cirugía torácica, reemplazos valvulares robóticos en corazón abierto. Después cirugía de base de cuello, en donde te abrían ¿Este equipo sirve para todo ese tipo de cirugía? Sí, es multicirugía, multipropósito. Doctor, ¿y dónde estudiaste esto? ¿Dónde aprendiste? Bueno, yo, como sabrán, yo viví casi 10 años en el Japón, en donde di mis primeros pasos en todo lo que es la cirugía mínimamente invasiva. Y estando en el Japón, en el año 2009 aproximadamente, yo le conocí a uno de los grandes, el pionero de la cirugía robótica en el mundo, el doctor Mani Menon. Ya, yo tuve la oportunidad de trabajar con él durante una semana y ahí yo hice el contacto con él. Y él me dice, tomate los exámenes americanos, que yo te garantizo que te consigo un lugar. Y eso fue en el 2008, para el 2010 yo ya tenía todos los exámenes americanos pasados y lo llamo a él, le escribo. Le digo, ya cumplí mi parte y él cumplió y me ayudó a entrar al mercado americano, que desde el 2011 hasta el 2014 me dediqué solamente a estudiar cirugía robótica en los Estados Unidos. En la región sos uno de los pocos, por eso te vas a operar a Uruguay.
si resulta que el grado de instructor es bastante, somos afortunadamente todavía materia laboral muy apetecible en muchos lugares, por la carencia del entrenamiento es muy largo el entrenamiento. O sea que necesitas un número mínimo de 300 cirugías para poder ya moverte y desenvolverte con plena libertad en esto. Por los costos, entonces, ¿no sería mala la idea una unión público-privada para tener Así un equipo? mismo. ¿Por qué? Porque se requiere del capital y del know-how, el conocimiento del sector privado asociado al sector público. Yo creo que va a ser, esto debería caer a nivel de un programa nacional. Tendría que ser el Centro Nacional de Cirugía Robótica. Ese tendría que ser el título de la posible o probable institución que liderara esto, y básicamente tiene que ser un proyecto que tiene que involucrar a ambas partes, tanto el sector privado como el sector público. Ojalá. Y el privilegio de ya tener el know-how acá, del instructor, en sentido, porque tenemos muy buenos profesionales, los urólogos, pues necesitamos por la cabeza el instructor, Claro. y vos tenés la formación. Y a eso es lo que me dedico. Ojalá. No, ojalá digo por Sí, claro. tantos casos, por los pacientes, Cierto. por todos los beneficios. Doctor, y simplemente para ir cerrando, ¿qué consejo le das a los hombres para que pierdan ese miedo de ir al urólogo? El primero, el mayor mensaje es que esta es una enfermedad silenciosa. Primer dato, enfermedad silenciosa. Segundo, cuando lo agarramos tarde puede ser devastante para él mismo y para la familia en todo lo que implica tanto la parte de salud como la parte económica. Tercero, que el hecho de visitar al urólogo no implica un examen físico. Ese era un tabú de 20 años atrás. Hoy por hoy es sentarnos a hablar, conocernos y probablemente recurrir a análisis sanguíneos antes de hacer cualquier cosa. Y lo más importante es que es prevenible y que no da síntomas. Eso es lo más importante. Doctor Abarzúa, un gustazo. Estoy viendo ahí el tema de la inyección a vapor. ¿Todo eso usted hace? Sí, no, te puedo decir que afortunadamente hoy por hoy en Asunción somos los pioneros. Lo único que nos falta para estar a nivel del Sirio Libanés, del Albert Einstein y de un centro de los Estados Unidos es un robot. Después el resto tenemos todo con mucho orgullo hoy en Asunción. Todo. Doctor, muchas gracias. Tomar conciencia a mis queridos congéneres sobre la importancia de la detección temprana como cualquier tipo de cáncer. Acá es fundamental los antecedentes familiares y la edad, a perder el tabú. Hacemos una presentación.